Televisa presenta. Bueno, basta de show. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video en el cual desarrollaremos un proyecto integrador de la materia de simulación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Aquí pueden ver a los integrantes del equipo. Y pues aquí tenemos el caso integrador del proyecto de simulación, el cual nos dice: se tiene una línea de empaque a la que llegan piezas cada 2 minutos, con distribución exponencial. Esta línea cuenta con 5 procesos, que se describen a continuación. Podría leerles esta diapositiva, pero prefiero explicárselos de una manera más visual, para su mejor comprensión. De todas formas, puedes pausar el video y leerlo por tu cuenta si es que así lo deseas. Recepción de materiales. Cuenta con un espacio ilimitado de almacenamiento. Sí, eso es mucho espacio. En este lugar se reciben las piezas que llegan al sistema y luego estas pasan a un proceso de lavado. El traslado de las piezas de una estación a otra tarda 3 minutos con distribución exponencial. La lavadora tiene capacidad para lavar 5 piezas a la vez. El tiempo de proceso de cada pieza se distribuye normalmente con media de 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos, para que tu pieza quede bien limpia. Aunque se ve que tú no limpias piezas, ¿verdad? De aquí pasan a un almacén con capacidad para un máximo de 10 piezas. Para pasar de lavado a la pintura se requiere de 2 minutos con distribución exponencial. Espera, no me refería a esa clase de pintura. En el área de pintura se tiene capacidad para pintar 1, 2 y 3 piezas a la vez. El tiempo de pintado tiene una distribución triangular de 4, 8 y 10 minutos. Después pasan a un almacén con capacidad para 10 piezas. El tiempo de transporte entre estos procesos está uniformemente distribuido con límite inferior de 2 minutos y superior de 5 minutos. Una vez que la pieza está en el horno, se seca la pintura. El horno solo puede procesar una pieza a la vez. La duración del proceso es de 3 más menos 1 minutos. Así que sí, hay que esperar. De aquí, las piezas son transportadas a una mesa de inspección visual. El tiempo de transporte entre estas estaciones es de 2 más menos 1 minutos. En cada mesa hay un operario que realiza la inspección de 3 elementos en cada pieza. La revisión de cada elemento tarda 2 minutos con distribución exponencial. Al finalizar este proceso, las piezas salen del sistema. Así termina nuestro sistema. Espera, ¿otra vez tú? Ni siquiera sirves como PNG. Ahora sí, este sí es un PNG. Bueno, así finaliza nuestro sistema. Ahora vayamos con lo siguiente. Lo vamos a abrir. Y pues como pueden ver, una vez que ustedes ya tengan instalado su ProModel, esta es la pantalla principal, la ventana principal que van a tener, que se va a abrir por defecto. Y lo que haremos es muy sencillo. Vamos a irnos donde dice archivo y vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo. Como título vamos a poder ponerle el título que queramos. En este caso yo le voy a poner Proyecto Integrador Procesos. Aquí nos dice en dónde queremos, cómo queremos las unidades de tiempo. Yo le voy a dejar en minutos y de distancia se la voy a cambiar a metros. Y vamos a darle a OK. Ya creamos nuestro nuevo archivo. Ahora lo que haremos es irnos a este icono que está aquí, el cual ya pueden ver que se llama locaciones. Y para empezar, esto lo vamos a mover un poco para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a poner nuestras locaciones, como bien decía el caso integrador. Necesitamos una estación de llegada, por lo tanto vamos a utilizar este icono que se llama correa o fila y lo vamos a poner
de esta forma, haciendo doble clic. Lo vamos a poner como cola, es importante que quitemos esto y lo pongamos como cola. Y para que tenga una forma distinta, vamos a ponerle aquí como rollo para poderlo identificar mejor. Aquí lo podemos mover como de la forma en que queramos. Y esta va a ser nuestra estación de llegada. Después tenemos una estación de lavado, como decía el caso integrador. Y vamos a poner en este caso este icono simulando nuestra estación de lavado. Lo vamos a ampliar. Ahí está nuestra estación de lavado. Después vamos a tener un almacén de pintura y vamos a colocar este icono simulando nuestra estación de pintura. Mejor dicho, almacén de pintura en este caso. Después tendremos la estación de pintura. Para variar vamos a colocar otro icono, en este caso una mesa para simular la estación de pintura. Y luego tendremos el almacén de horno. Almacén, vamos a volver a colocar este icono para simular el almacén del horno. Y por último tenemos la estación de horno, en la que le colocaremos otro icono. Y ahora sí, al final vamos a colocar la última estación, que sería la de inspección, en la cual voy a poner este icono que es de inspección. Y ahí ya tendríamos nuestras estaciones ya bien colocadas, que es lo primero que tenemos que hacer. Ahora vamos a cambiar el nombre de cada una de las estaciones. Estación de llegada. Ok, una vez hecho eso, ahora procederemos a asignarle la capacidad. En la estación de llegada vamos a dejarlo como infinito, porque eso es lo que nos dice el problema. Después en estación de lavado, aquí sí vamos a cambiar y vamos a poner 5, porque es lo que nos pide el problema. Va a tener la estación de lavado una capacidad de 5 piezas. En el almacén de pintura vamos a tener capacidad para 10 piezas. En la estación de pintura, capacidad para 3 piezas. En el almacén de horno vamos a tener capacidad para 10 piezas. Y en la estación de horno vamos a tener capacidad para 1 pieza. Así como en la estación de inspección también vamos a tener capacidad para 1 sola pieza. Ahora, en unidades todas van a ser una sola unidad, una sola estación de lavado, un solo almacén, excepto en el último, que es la estación de inspección, en donde nos dice que tenemos 2 estaciones de inspección. Entonces vamos a cambiarle a 2 y eso ya sería todo. Al menos en esta parte ya ven cómo se creó aquí otra estación de inspección. Al poner 2 unidades se creó una estación de inspección 2. Ahora a continuación vamos a dar aquí clic en donde dice construir y nos vamos a ir al área de entidades. Aquí lo que vamos a hacer va a ser seleccionar este pequeño icono que tenemos aquí y vamos a darle editar. Recomiendo que le cambien el color para poder identificarlo más fácilmente, un color llamativo, ya que esta, vamos a darle a aceptar, va a ser nuestra pieza. Aquí también vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner pieza y esta va a ser nuestra entidad pieza. Ok, ahora vamos a irnos otra vez a la pestaña de construir
y vamos a seleccionar arribos. Aquí lo que vamos a hacer va a ser darle aquí donde dice entidad, vamos a seleccionar, ya está seleccionado pieza, vamos a dar a aceptar. En localización vamos a darle clic y vamos a darle a aceptar en estación de llegada, es allá donde queremos. En cantidad por arribo vamos a poner 1, en primera vez vamos a poner 0, aceptar, y en ocurrencia vamos a poner infinite. Ustedes solamente pónganle infinito en inglés, infinite, con E al final. En frecuencia vamos a poner, nos dice, una distribución exponencial con media de 2. Vamos a poner la letra E, entre paréntesis 2, así es como se pone la distribución exponencial con media de 2. Ya sería todo lo que vamos a poner aquí. Y nos vamos a ir a la pestaña de construir y ahora le vamos a dar clic aquí donde dice procesos. Lo que vamos a hacer es la ruta del proceso, vamos a crear la ruta que va a seguir nuestro proceso de estación en estación. Aquí donde dice entidad vamos a seleccionar pieza y de aquí ahora vamos a dar clic aquí en donde tenemos la estación de llegada. Y vamos a dar clic ahora en la de lavado y nos vamos a ir así de estación en estación. De aquí vamos a irnos a el almacén de pintura. Del almacén de pintura nos vamos a ir a la estación de pintura. De la estación de pintura a el almacén del horno. Del almacén del horno a la estación de horno. Y del horno a la estación de inspección, mejor dicho. Y de la estación de inspección, pues aquí va a terminar nuestro sistema, aquí va a terminar nuestro proceso. Vamos a darle clic en ruta a la salida para dejar en claro que aquí es donde termina nuestro proceso. Y ahí ya tenemos nuestra ruta de proceso. Ok, aquí podemos ver que tenemos una de más, entonces vamos a darle clic y la vamos a eliminar, esta fila que no tiene por qué estar aquí. Y ahora sí ya tendríamos nuestros procesos listos. Ok, primero tenemos aquí en nuestro primer proceso, que es que va hacia la estación de lavado. El destino es la estación de lavado. La lógica de movimiento que vamos a tener va a ser una distribución exponencial con media de 3 minutos. Por lo tanto vamos a poner lo siguiente: move for E mayúscula 3 y cerramos el paréntesis, y eso va a ser todo en esta ruta. En el siguiente, en la estación de lavado, vamos a ponerle donde dice operación, porque nos pide que se distribuye normalmente con media de 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Entonces vamos a poner wait N mayúscula 10 por los 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos, coma 2. Cerramos y así quedaría la operación de la estación de lavado. Después, aquí en donde dice lógica de movimiento, nos pide una distribución exponencial con media de 2, entonces vamos a poner move for E entre paréntesis 2. Y así que quedaría la lógica de movimiento de la estación de lavado. Ok, en la siguiente estación, en el almacén de pintura, nos vamos aquí en operación y aquí no tenemos ninguna operación ni lógica de movimiento, entonces este almacén de pintura nos lo saltamos y nos vamos a la estación de pintura. Aquí sí tenemos una operación, la cual nos dice una distribución triangular con un valor mínimo de 4, una media de 8 y un valor máximo de 10. Y ahí lo tenemos. Aquí sí tenemos una lógica de movimiento
Y así que le vamos a poner, lo que nos pide es una distribución uniforme. Y le vamos a poner move for U con media de 3.5 y rango medio de 1.5. Así quedaría en mi estación de pintura. De aquí nos vamos al almacén del horno, el cual no tenemos ninguna operación ni lógica de movimiento. Nos pasamos a la estación del horno, en el cual sí tenemos operación. Nos pide una distribución uniforme con media de 3 y rango medio de 1 minuto. Así que vamos a poner wait U 3,1 y cerramos. Y en lógica de movimiento vamos a poner move for y nos pide pues, una distribución uniforme con media de 2 y rango medio de 1 minuto. Ok, una vez hecho eso, vamos ahora sí pues a la última locación, que es la estación de inspección, y aquí sí tenemos una operación. Aquí hay que poner mucha atención, ya que se nos dice que las piezas están conformadas por 3 elementos y cada elemento requiere de una distribución exponencial con media de 2 minutos, así que tenemos que poner wait e 2 3 veces. Vamos a poner esto. ¿Por qué 3 veces? Vamos a poner una por cada parte de la pieza y sabemos que la pieza se compone de 3 partes. Así que ponemos 3 veces y así ya quedaría completamente lista nuestro proceso. Ya quedaría completamente listo nuestro sistema. Y pues bueno, ya habiendo terminado el proceso, lo único que seguiría es la siguiente parte del proceso, de lo que nos pide el caso integrador, que es esta, la parte de los resultados y del análisis de los resultados. Pero esa ya es una situación que le compete a mis otros compañeros, así que sin más los dejo con la siguiente parte. Continuando con el caso integrador, lo siguiente que se nos pide que realicemos es simular el sistema por 90 días de 24 horas cada uno, ejecutar 3 réplicas de la simulación, analizar el archivo de resultados del modelo, obtener un intervalo de confianza para el número de piezas producidas y determinar en una tabla las utilizaciones de todas las localizaciones del modelo. Bueno, para ello iremos a nuestro Pro Model, en donde ya tenemos realizado nuestro proyecto. Anteriormente vimos cómo se realizaba. Bueno, lo primero que se nos pide es que configuremos el tiempo. Se nos pide que sean un total de 90 días y que sean 3 réplicas. Una vez configurado esto, podemos aceptar y empezar la simulación. Bueno, aquí podemos ver el tiempo que está transcurriendo, son las horas de la simulación. Y en este caso las réplicas, la cantidad de réplicas. Podemos saber en qué réplica vamos y cuántas son las réplicas máximas. Una vez finalizada la simulación de las 3 réplicas, se nos abre esta ventana que nos pregunta que si queremos ver los resultados. Al darle sí, se abre el Output Viewer, que es donde están todos nuestros datos. Ok, aquí podemos ver los datos de nuestra pieza, las veces que salió, el tiempo que estuvo en el sistema en promedio y el tiempo que se mantuvo en operación en promedio. También podemos ver de las 3 réplicas, podemos ver los datos, los que nos soltó. También podemos ver el estado, cómo se mantuvieron las piezas. Generalmente un 99% se mantuvo en espera, el otro
por pequeños porcentajes bloqueado. También podemos ver los estados de todas las localizaciones, si se mantuvo en operación, inactiva, esperando, bloqueado. Vamos a ver el porcentaje. En este caso podemos ver que en la estación de horno hubo un bloqueo, cerca del 30%. Se mantuvo bloqueo en las 3 réplicas. También podemos ver en las otras locaciones cómo se mantuvo el estado, si estuvo ocupada, estuvo vacía o estuvo llena. Podemos ver que en este caso la estación de pintura estuvo en las 3 réplicas un 99% lleno, y la fila de llegada se mantuvo en un 99% en parte ocupado. Okay. Ahora lo siguiente que tendríamos que realizar, se nos pide que realicemos, es sacar el intervalo de confianza, y para ello ocuparemos estos 3 datos de las réplicas. Okay. En este caso utilizaremos el teorema de Chebyshev, y para ello ocuparemos el número de réplicas, el nivel de rechazo y la media, ya que se nos pide en la fórmula. Okay. Lo primero que tendríamos que hacer sería calcular el promedio. El promedio es muy simple, solamente tenemos que sumar los 3 datos y después dividirlos entre la cantidad, que es 3, y ya tendríamos la media. Lo siguiente que tendríamos que sacar sería la desviación estándar. Para ello utilizaremos esta fórmula, y que al sustituirla con los datos que ya tenemos nos da en este resultado. Y ya con estos 2 datos lo único que necesitaríamos hacer es sustituirlos en la fórmula del teorema de Chebyshev para sacar el intervalo de confianza. En este caso aquí está reemplazado, y nos da que el intervalo menor da 29.677 y el intervalo mayor 29.978. Quiere decir que generalmente nos van a estar saliendo valores de entre este a este, no menor a este y tampoco mayor a este. Lo siguiente que se nos pide que realicemos es determinar en una tabla de utilización las utilizaciones de las locaciones. Para ello iremos a este apartado de aquí, utilización de las localizaciones. Como podemos ver, en este caso es el grado de utilización que tuvo la fila de llegada. Como podemos ver, va ascendiendo hasta un máximo de 3%, pero eso no es el máximo. Al ir dando las palomitas podemos seguir agregando todas las locaciones, disculpen, y podemos ver como los porcentajes que se mantuvieron. Los porcentajes de utilización que se mantuvieron a lo largo de toda la simulación, podemos ver que tanto la estación de pintura como la estación de horno se estuvieron utilizando demasiado, un 99%. Podemos ver como el almacén de pintura también se estuvo utilizando bastante, pero no tanto como los demás, fue un 94%. Podemos también ver la estación de lavado, un 86%. Después la inspección 1, 69%. La inspección 0, 67%. Y la inspección 2, un 65%. Y bueno, a continuación mi compañero procederá a responder las preguntas para el análisis del modelo. Continuaremos con la presentación, en este caso análisis del modelo. Mencionaré en este caso 5 preguntas, mi compañero realizará las otras 5. Cada una de las siguientes preguntas es independiente y tiene como base el modelo original. Respóndalas con base en el análisis de los resultados. Pregunta 1. ¿Dónde se encuentra el cuello de botella? Acá tengo preparadas unas gráficas, las gráficas que se mostraron probablemente anteriormente, donde muestra los procesos. En este caso este es el proceso general y este es cada uno de los procesos. Como pueden notar aquí dice este área que significa bloqueado que pertenece justamente a la estación del horno, que en los 3 casos, en las 3 simulaciones que realizamos, los 3 fueron donde se ocurría un bloqueo de piezas.
Por lo que respondiendo a la pregunta 1 es ¿dónde se encuentra el cuello de botella? El cuello de botella se encuentra justamente en el horno, debido a este bloqueo que tiene de piezas. ¿Qué sugiere para mejorar el sistema? Primero sería o poner más hornos para que se dividiera el trabajo y permita que las piezas se muevan más fluidamente, o aumentar la capacidad del mismo. Pregunta 3. El hecho de que una entidad se encuentre en estado de bloqueo significa que la pieza ha terminado sus operaciones en la localización actual, pero no puede avanzar a la siguiente, puesto que no hay espacio para colocarla. De acuerdo con esto, ¿considera que es grave el bloqueo de piezas? Contestando esto, sí, definitivamente es grave y se puede agrandar más con el tiempo. En este caso, refiriéndome claramente a la eficiencia, ya que como puede notar aquí hay un bloqueo. En los 3 casos ocurrió un bloqueo, permitiendo que en la inspección 1 y inspección 2 tengan un rango de inactividad donde un cierto corto periodo de tiempo. ¿En qué localizaciones? En el área del horno. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Aumentar la capacidad del almacén sería lo más adecuado, y haga los cambios que considere necesarios al modelo y ejecútelos nuevamente para determinar la mejora porcentual respecto al número de piezas determinadas. Estas mejoras se realizarán al final. Una vez que se realicen las 10 preguntas, se realizarán dichas mejoras aplicando cada uno de estos casos hipotéticos, en este caso la mejora del horno, entre otros. Si pudiera lograr una mejora del 10% del tiempo de proceso de algunas estaciones, ¿cuál de ellas sería? Como claramente mencioné, el cuello de botella ocurre en un principio en la estación del horno, donde pues esta es la principal causa, debido a que tiene baja eficiencia, genera pérdida de tiempo, todo por la acumulación de las piezas. Así que definitivamente la estación del horno sería lo más recomendable optimizar, ya sea mejorándola, agregando más, o mejorando su almacén, o entre otras. Hay varias formas de lograrlo, la verdad. ¿Es necesario que alguno de los almacenes sea más grande? ¿Cuál y por qué razones? Donde está ubicado el horno está el del secado. Bueno, aquí no lo puedo mostrar claramente, pero siguen consecutivamente. Y este tiene un almacenamiento bajo o pequeño. Bueno, se puede decir que es pequeño, provocando la acumulación de las piezas, que llegaría que pues termine por juntarse. Por lo que sería el secado o la ubicación del horno exactamente. ¿Considera necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección? Sí, debido a que con el sistema actual del horno se mantuvo bloqueado aproximadamente el 30% del tiempo. Con un almacén post-horno, este tiempo de bloqueo se reducirá en función de la capacidad del almacén. Así que recomendaría un almacén post-horno con capacidad de 10 piezas, pues de esa forma se harían 12.712 piezas más y se reduciría en 12.000 minutos aproximadamente el tiempo promedio en el sistema. En la pregunta número 7 tenemos: cada pieza deja una utilidad de $5 y ninguna de las inversiones debe recuperarse en más de 3 meses. ¿Cuál sería su recomendación si se está analizando la posibilidad de comprar otro horno con la misma capacidad y con un costo de $100.000? Comprando el horno se obtendrían 62.725 pesos de ganancia, además del retorno de inversión, pero mi recomendación sería no comprarlo, ya que con un almacén post-horno con capacidad mínimo de 10 piezas se obtendrían mejores utilidades. Además, los hornos estarían bloqueados más tiempo de la mitad del tiempo debido a la falta de mesas de inspección o en su caso un almacén post-horno. ¿Cuál sería su recomendación si lo que se desea comprar es otra lavadora de la misma capacidad y con un costo de $100.000? Mi recomendación sería no comprarla debido a que no se necesita, y en caso de hacerlo empeoraría el proceso, ya que se procesarían menos piezas de las que se procesarían con una lavadora. Pregunta número 9. ¿Valdría la pena contratar otro operario para la inspección? El costo de esta operación es de $50.000. Sí, ya que se producirían
8.944 piezas, más de lo que generaría una utilidad de 194.100 piezas y una ganancia total si desconectamos el precio del tercer inspector de 144.100 piezas. Con base en su conocimiento del sistema, haga combinaciones de los incisos anteriores y trate de obtener la mayor cantidad de piezas con el mínimo de costo de inversión. Mi recomendación sería comprar un horno y poner un almacén post horno, pues así obtendríamos 49.810 piezas. Además, el tiempo promedio en sistema de las piezas se reduciría casi a la mitad. Eso sería aproximadamente 15.626 minutos y obtendríamos una utilidad de 249.050 pesos, con una ganancia neta de 99.000 pesos. Y de esta forma todos recuperarían su inversión y un poco más de dinero en solo 3 meses.